Confía en mí, dijo el millonario a la joven pura en la boda. Y entonces todo cambió bajo las imponentes bóvedas de la Catedral de Sevilla. El aroma a incienso se mezclaba con una tensión que pocos invitados lograban descifrar. Clara Orellana caminaba por el pasillo central, sintiendo que el vestido de seda blanca pesaba sobre sus hombros como una armadura de plomo. «Rápido, padre, comience de una vez», murmuró Felipe Orellana desde la primera fila, con el rostro pálido y desencajado. Clara buscó la mirada de su prometido, pero Damián Cortés evitaba fijarse en ella mientras ajustaba el cuello de su traje con dedos temblorosos. El sudor perlaba la frente de Damián y un presentimiento gélido recorrió la espalda de Clara. Siempre sospechó que aquel matrimonio era solo una transacción para salvar el nombre de los Orellana, pero en ese instante, el silencio de la iglesia se sintió como el preludio de un funeral. Al llegar al altar, el sacerdote comenzó la ceremonia con voz vacilante, lanzando miradas furtivas hacia las grandes puertas de madera como si esperara una interrupción inminente. «Damián Cortés, ¿aceptas a esta mujer como tu legítima esposa?», preguntó el clérigo con una urgencia que sonó a súplica. Damián tragó saliva con dificultad. Clara se sintió como una mercancía expuesta en un escaparate de lujo ante invitados que murmuraban tras sus abanicos de encaje. «Sí, acepto», susurró Damián, aunque su voz carecía de la convicción necesaria para sellar un destino. Justo cuando el sacerdote se disponía a interrogar a Clara, el aire de la catedral se rompió. Un estruendo violento, el sonido de la madera maciza chocando contra la piedra, hizo que todos se giraran al unísono. 3 hombres corpulentos irrumpieron en el templo, y en el centro, con una sonrisa que destilaba veneno, caminaba Óscar Aguirre. El eco de sus botas sobre el suelo sagrado resonaba como una sentencia. Aguirre, el prestamista más temido, no se detuvo hasta llegar a la mitad del pasillo, clavando su mirada en Felipe Orellana. «Detengan esta farsa ahora mismo», rugió Aguirre. «Nadie se casa en esta ciudad hasta que las deudas se salden primero». El pánico se apoderó de la congregación. Los invitados empezaron a levantarse mientras los hombres de Aguirre se posicionaban estratégicamente. Clara buscó apoyo en Damián, pero su prometido estaba pálido de terror. En cuanto uno de los intrusos reveló la empuñadura de un arma, la supuesta valentía de Damián se evaporó. «Yo no tengo nada que ver con esto», gritó Damián con voz quebrada. «Felipe no me dijo que esto pasaría. Yo no pagaré por sus pecados». Sin mirar atrás ni dedicar una palabra de consuelo a Clara, Damián corrió hacia la sacristía. Su huida dejó a la joven sola en el altar, convertida en la imagen de una traición pública que dolía más que cualquier golpe. Aguirre soltó una carcajada seca y, disfrutando de la agonía de la novia. Felipe, su padre, intentó balbucear una explicación, pero las palabras murieron en su garganta. Estaba acabado. «Mírate, Clara Orellana», dijo Aguirre, deteniéndose a escasos metros, «tan pura, tan blanca y ahora tan sola. Tu padre ha jugado con el dinero equivocado y Damián ha demostrado lo que vale. Nada». Clara enderezó la espalda. Sus manos temblaban, pero no bajó la mirada a pesar de estar rodeada por los restos de una boda convertida en subasta. «Él no tiene el dinero, Aguirre», admitió Felipe con voz rota, cayendo de rodillas. «Te lo suplico, déjala fuera de esto. Ella no tiene la culpa». «Las culpas en esta familia se heredan», replicó el prestamista, haciendo una señal a sus hombres para rodear a la novia. «Si no hay dinero, tomaremos lo que queda de valor, y tu hija sigue siendo una pieza exquisita». Clara cerró los ojos, sintiendo el aire frío sobre su rostro. En ese instante de abandono, comprendió que su vida nunca sería la misma. Lo que no sabía era que, desde las sombras de la primera fila, un par de ojos de acero la observaban. Hugo Valente, el magnate cuya sola presencia imponía silencio, se puso de pie con elegancia depredadora. Mientras el caos amenazaba con devorar la dignidad de Clara, Hugo avanzó hacia el altar, rompiendo el cerco de los hombres de Aguirre. «Basta», dijo Hugo, con un tono que cortó el aire como una cuchilla de diamante. Clara abrió los ojos y se encontró con la figura imponente del millonario. Él no miraba a los matones, sino directamente a ella. Hugo se colocó a su lado,
ofreciendo una presencia cálida y protectora contra el frío de la traición. El hombre más poderoso de España tomó su mano temblorosa con una firmeza que la dejó sin aliento. «Confía en mí», le dijo Hugo Valente al oído, con un tono que no admitía dudas. «A partir de este momento, tus deudas son mías, y tú estás bajo mi protección». Aquellas palabras, pronunciadas en el epicentro de su ruina, lo cambiaron todo. Clara no sabía por qué aquel extraño de corazón de hielo decidió salvarla, pero en la mirada de Hugo encontró la única balsa en medio de su naufragio. La boda que debía ser su funeral acababa de transformarse en el inicio de un destino inesperado. El silencio que siguió a la declaración de Hugo Valente fue tan denso que pareció absorber cualquier otro sonido bajo las bóvedas góticas. La mano de Clara seguía atrapada en la palma cálida del magnate, sintiendo una seguridad que no había experimentado jamás. A pocos metros, Óscar Aguirre apretó los dientes, con el rostro contraído por la incredulidad. Sus hombres dudaron. Nadie en la ciudad se atrevía a cruzar la mirada con el hombre que controlaba los isloficiarios de media Europa. «Valente, esto no es asunto tuyo», gruñó Aguirre. Aunque su voz carecía de la seguridad de antes, «Felipe me debe millones. Esa mujer es la única garantía que me queda». Hugo no se inmutó, no apartó la vista de Clara, quien buscaba alguna trampa en medio de tanta generosidad. El millonario acarició ligeramente los nudillos de la joven con el pulgar, un gesto de posesión absoluto que marcó un territorio que nadie más podía reclamar. «Te equivocas». «Óscar», respondió Hugo, girándose hacia el prestamista con un desprecio supremo. «Todo lo que toca la familia Orellana es asunto mío a partir de este segundo. He comprado cada uno de los pagarés que Felipe firmó en tus garitos. He liquidado sus deudas de juego, sus intereses usurarios y hasta el último céntimo de su honor perdido». El murmullo entre los invitados creció como una marea. La alta sociedad sevillana, que minutos antes contemplaba la caída de Clara con morbo, ahora observaba con asombro. Hugo Valente, el soltero más inalcanzable y frío del país, acababa de descender de su pedestal para salvar a una novia abandonada. Clara sintió el peso de las miradas, pero por primera vez no se sintió como una mercancía. La fragancia a madera y cuero que desprendía el magnate la envolvía como un escudo contra la humillación. Al mirar a Hugo, Clara comprendió que el todo cambió, del que hablaban las leyendas familiares acababa de ocurrir frente al altar, y que su vida, aunque ya no le perteneciera solo a ella, al fin estaba a salvo. Aguirre soltó una carcajada nerviosa, buscando apoyo en sus matones, pero estos permanecían inmóviles, intimidados por la escolta silenciosa que Hugo había desplegado discretamente en los laterales del templo. «¿He oído bien?», preguntó el prestamista. «Vas a pagar millones por esta niña. Ni siquiera su padre cree que valga tanto. Ella no tiene precio, pero tu salida de este lugar sí», sentenció el millonario, su voz resonando con una autoridad que no admitía réplica. «Vete de aquí, Aguirre. Y si vuelves a acercarte a Clara Orellana, o si mencionas su nombre en tus círculos de basura, me encargaré personalmente de que no tengas un rincón en este país donde esconder tu miseria». La derrota en el rostro de Aguirre fue total. Sin decir una palabra más, dio media vuelta y sus botas volvieron a golpear el mármol con el ritmo de la retirada. Clara exhaló un aire contenido, sintiendo que sus piernas empezaban a fallar. El alivio era tan violento que amenazaba con hacerla colapsar allí mismo, sobre los pétalos de flores blancas que ahora parecían manchas bajo la luz de las vidrieras. Hugo Valente no permitió que ella cayera. Con un movimiento firme, la sostuvo por la cintura, obligándola a mantenerse erguida ante la multitud. El imponente Salvador no mostraba ninguna emoción en su rostro de facciones esculpidas, pero Clara pudo sentir el calor que emanaba de su cuerpo a través de las capas de seda de su vestido. «Mírenla bien», dijo Hugo, elevando la voz para que cada rincón de la catedral escuchara. «A partir de hoy, Clara Orellana deja de ser la hija de un hombre quebrado o la prometida de un cobarde. Ella está bajo mi protección absoluta». Felipe Orellana, que había permanecido arrodillado en su propia vergüenza, intentó levantarse. Sus ojos brillaban con una codicia renovada,
al ver que su hija había sido rescatada por alguien aún más rico que Damián. Se acercó al altar tambaleándose, con una sonrisa patética intentando formarse en sus labios marchitos. «Hugo, sabía que podía contar contigo», balbuceó Felipe. «Mi hija siempre ha sido mi mayor tesoro. Sabía que alguien con tu visión reconocería su valor». La mirada que Hugo le lanzó fue tan afilada que el hombre retrocedió como si le hubieran dado una bofetada física. El desprecio en los ojos del millonario era más profundo que el que había mostrado hacia Aguirre. «No te equivoques, Felipe», le cortó Hugo, su tono destilando un veneno gélido. «No he hecho esto por ti. He pagado tus deudas para que dejes de ser su dueño. Has utilizado a Clara como moneda de cambio por última vez. He traído conmigo un contrato donde renuncias a cualquier derecho sobre ella, a cualquier comunicación y a cualquier beneficio de su nueva vida». Clara escuchó las palabras y sintió una punzada de dolor mezclada con una liberación salvaje. Su propio padre la había vendido pedazo a pedazo hasta dejarla sin nada, y ahora este desconocido de mirada impenetrable compraba su independencia legal frente a su propia sangre. «No puedes hacerme esto», protestó Felipe. «Soy su padre, fuiste su carcelero», replicó Hugo sin pestañear. «Ahora, sal de aquí antes de que decida llamar a la policía para que investiguen tus registros contables de los últimos 10 años. Sé exactamente de dónde salió el dinero que perdiste anoche, Felipe». El rostro del anciano se tornó de un color grisáceo. Sin mirar a su hija ni pedir perdón por el infierno en el que casi la deja caer, Felipe Orellana huyó de la catedral, siguiendo el mismo camino de cobardía que Damián Cortés. Clara lo vio marchar, y por primera vez no sintió pena, sino un vacío que pesaba menos que la presencia de su progenitor. Hugo se volvió hacia ella. Los invitados permanecían en un silencio sepulcral, esperando el siguiente movimiento del hombre que acababa de reescribir el destino de una familia entera. «La ceremonia ha terminado», anunció Hugo, dirigiendo su mirada a la congregación con una frialdad que disolvió cualquier esperanza de chisme inmediato. «Clara se viene conmigo. Si alguien tiene algo que decir sobre su honor o sobre este acuerdo, que lo diga ahora o que asuma las consecuencias de enemistarse con la casa Valente». Nadie se movió. Hugo tomó el velo de Clara y, con una delicadeza sorprendente, lo retiró de su rostro. La observó durante unos segundos, estudiando cada rasgo como si estuviera memorizando un mapa valioso. «Vámonos de aquí, Clara», susurró él, y esta vez no fue una orden, sino una invitación al abismo. «Tu antigua vida ha muerto hoy. En la mansión te espera el contrato que firmaremos. Un contrato donde tu lealtad será pagada con una libertad que ni siquiera te has atrevido a soñar». Clara asintió lentamente. No sabía quién era realmente Hugo Valente, pero mientras caminaba con él hacia la salida de la catedral, dejando atrás los restos de su boda fallida, supo que el miedo ya no era su sombra. Bajo el sol abrasador de Sevilla, comprendió que su invisibilidad había terminado. Su enigmático acompañante la llevaba del brazo y, por primera vez en 24 años, Clara Orellana se sentía invencible. El trayecto hacia la propiedad de los Valente se sumergió en un mutismo que solo el ronroneo elegante del motor del Bentley lograba romper. Clara observaba a través del cristal tintado cómo la ciudad se desvanecía en una neblina de calor. El vestido de novia, con sus capas de seda sucias de la arena de la catedral, le recordaba lo cerca que estuvo de ser entregada a un monstruo. A su lado, Hugo Valente era una estatua de mármol negro. Su presencia llenaba el espacio con un olor a cedro y tabaco caro, una fragancia que empezaba a calmar los latidos desbocados de la joven. Tras atravesar unas imponentes puertas de hierro con el emblema de la familia, la mansión apareció ante ellos. Era una fortaleza de piedra blanca y ventanales infinitos que capturaban la luz dorada del atardecer. Hugo no esperó a que el chofer abriera la puerta. Lo hizo él mismo, ofreciendo nuevamente su mano a Clara. «Bienvenida a tu nuevo hogar, Clara», indicó el anfitrión, cuyo timbre sonó profundo y extrañamente cercano. «Aquí el ruido del mundo no tiene permiso para entrar». Caminaron hacia el vestíbulo, donde los suelos de travertino pulido devolvían el eco de sus pasos. El silencio de la casa era absoluto,
una paz que Clara no había sentido jamás en la caótica casa de su padre. Hugo la guió hasta detenerse frente a una puerta de madera maciza. Al abrirla, Clara descubrió una suite de una suntuosidad serena, decorada en tonos crema, con un balcón hacia los olivares infinitos. «Este es tu espacio privado», anunció él desde el umbral. «Nadie entrará aquí sin tu consentimiento, ni siquiera yo. Mi habitación está en el ala opuesta de la planta superior». Clara se giró, sujetando aún la falda de su vestido. La vulnerabilidad en su mirada era evidente, pero también un orgullo que Hugo no había pasado por alto. «¿Qué se supone que debo hacer ahora?», preguntó ella en un susurro. «Has pagado millones por mí. No entiendo qué esperas a cambio de este contrato». Hugo dio un paso hacia el interior de la habitación, acortando la distancia con una presencia que resultaba más protectora que amenazante. Observó el movimiento de los labios de ella, notando la pequeña cicatriz cerca de la comisura, un vestigio de batallas pasadas que solo la proximidad permitía descubrir. Aquel hombre, habitualmente impasible, parecía luchar contra una calidez interna que se negaba a admitir frente a la joven. «No espero que seas un trofeo ni una prisionera», respondió Hugo con una gravedad que erizó la piel de Clara. «Lo que espero es que aprendas a vivir sin el miedo de que alguien te venda al mejor postor. Mi protección no es una deuda que debas pagar con sumisión». Se acercó a un escritorio de ébano que presidía un rincón de la estancia y extrajo de su bolsillo un sobre de cuero oscuro. Lo depositó sobre la superficie con una delicadeza que contrastaba con la brusquedad de los dos hombres que Clara había conocido. Dentro del sobre, ella encontró los símbolos que marcaban el fin de su antigua existencia. Una tarjeta Centurion de color negro mate y un juego de llaves con un llavero de plata grabado con sus iniciales. «La tarjeta no tiene límite», explicó Hugo, clavando sus ojos de acero en los de ella. «Es tuya. Úsala para lo que desees, sin preguntarme ni dar explicaciones. Las llaves son de esta casa y de un vehículo que estará a tu disposición a partir de mañana». Clara observó la tarjeta, sintiendo que su peso simbólico era mayor que el de cualquier joya. Durante años, su padre, Felipe Orellana, le había negado el acceso a sus propios ahorros, utilizándola como una marioneta financiera para cubrir sus vicios. Ahora, este magnate al que apenas conocía le entregaba el poder sobre una fortuna incalculable. La libertad financiera se sentía como un vértigo desconocido en el estómago. «¿Por qué me das esto?», inquirió ella. «Podrías haberme dado una habitación y comida, y yo habría estado agradecida. Esto es demasiado». Hugo mostró una sombra de sonrisa, una expresión que suavizó la dureza de sus facciones y reveló una melancolía inesperada. «Porque la verdadera libertad empieza cuando no necesitas pedir permiso para sobrevivir», sentenció él, su voz vibrando con una verdad amarga. «Tu padre te quitó la voz mediante el dinero. Yo te la devuelvo de la misma forma. No eres solo un contrato de protección, Clara. Eres la dueña de tu propia vida desde este momento. Confía en mí, porque es lo único que te pido a cambio». Él se retiró en silencio, dejándola sola con la inmensidad de su nueva realidad. Clara rozó el metal frío de la tarjeta, confirmando que no estaba soñando. En aquella mansión silenciosa, comprendió que el rescate de Hugo Valente no era solo físico. El hombre que todos llamaban el magnate de hielo acababa de derretir la primera capa de su desconfianza. Clara se miró en el espejo de la suite y por primera vez su reflejo no le devolvió la imagen de una víctima, sino la de una mujer que tenía el mundo en sus manos. A la mañana siguiente, la luz del amanecer se filtraba por los ventanales dibujando patrones dorados sobre las sábanas de hilo egipcio. Clara despertó con la sensación de flotar en un sueño que se materializaba en el techo artesonado y el aroma a lavanda fresca. No había gritos, ni el estruendo de botellas rompiéndose, ni el eco de las deudas de su padre golpeando a la puerta, solo el silencio suntuoso de la mansión Valente. Un suave toque en la puerta de madera tallada interrumpió su asombro. Teresa Serrano entró portando una bandeja de plata, donde el vapor del café recién hecho danzaba en el aire. La asistente de Hugo se movía con una eficiencia profesional que no carecía de calidez, vestida con un traje sastre impecable.
Buenos días, Clara. El señor Valente ha salido temprano hacia el despacho, pero me ha pedido que me asegure de que no le falte nada, dijo Teresa, colocando la bandeja sobre la mesa auxiliar. He seleccionado algunas prendas de las boutiques que el señor ha puesto a su disposición. Están en el vestidor, listas para ser usadas. Clara aceptó la taza de porcelana traslúcida, sintiendo que el calor la devolvía a la realidad tras el caos de la boda. Gracias, Teresa. Todo esto es abrumador. Apenas conozco a Hugo y me trata como a una invitada de honor, comentó Clara. Mi padre siempre decía que hombres como él nunca dan nada sin esperar una lealtad absoluta o algo más oscuro. Teresa se detuvo al ajustar las cortinas de seda, permitiendo que la vista de los olivares de Sevilla inundara la estancia. Se volvió hacia Clara con una expresión que mezclaba sabiduría y una lealtad profunda. He trabajado para el señor Valente durante una década. He visto imperios levantarse y caer bajo su firma. Teresa hizo una pausa significativa. Pero en todos estos años, esta casa ha sido su santuario privado, un lugar de soledad donde se refugiaba de la voracidad de los negocios. Nunca ha traído a ninguna otra mujer aquí. Usted es la primera que cruza este umbral no como un compromiso social, sino como alguien a quien él ha decidido proteger personalmente. El corazón de Clara dio un vuelco. Hugo Valente, el hombre al que el mundo financiero temía y que no permitía grietas en su armadura, le había abierto las puertas de su refugio. No era una invisibilidad que dolía, como la que sentía con su padre o con Damián. Era una presencia protectora que, aunque ausente físicamente, lo llenaba todo. Tras vestirse con un conjunto de lino elegante, Clara decidió explorar la mansión. Sus pasos resonaban con un eco suave sobre el mármol de Carrara, mientras recorría los pasillos decorados con estatuas silenciosas. Al acercarse al ala este, donde se ubicaba el despacho principal, el silencio se rompió por el sonido de una voz que vibraba con una furia contenida. Clara se detuvo en seco, ocultándose tras una de las grandes columnas de piedra. La puerta del despacho estaba entreabierta, dejando escapar el tono cortante y gélido del millonario. No me importa lo que él diga, ni cuántos años llevemos operando con sus viñedos. Rugía Hugo, y el sonido de su puño golpeando la mesa de roble resonó como un disparo. Felipe Orellana ha cavado su propia tumba al intentar vender información confidencial de mis filiales a la competencia. Pensó que su parentesco con Clara le serviría de escudo, pero se equivoca amargamente. Clara sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. Su padre, incluso después de haber sido rescatado de las garras de Aguirre, seguía intentando lucrar con su desgracia, esta vez traicionando al único hombre que había sacado a la familia del fango. La vergüenza le quemó las mejillas, pero la respuesta de Hugo la dejó paralizada. «Escúchame bien», continuó Hugo con una peligrosidad letal. «Cancela cada contrato comercial con los Orellana. Cierra sus líneas de crédito y bloquea sus exportaciones de inmediato. Quiero que Felipe entienda que ya no tiene hija, ni recursos, ni futuro en este sector. No permitiré que ese hombre vuelva a utilizar el nombre de Clara para ensuciar lo que ahora está bajo mi protección absoluta. Si intenta contactar con ella de nuevo, asegúrate de que sepa que la siguiente llamada no será de mis abogados, sino de la Fiscalía por fraude industrial». Clara cerró los ojos, apoyando la espalda contra la columna fría. Hugo no solo estaba saldando deudas, estaba cortando sistemáticamente los hilos de espinas que su padre había tejido a su alrededor durante 24 años. Aquel titán de las finanzas estaba destruyendo el imperio de Felipe Orellana pieza por pieza, no por ambición, sino para crear un muro de fuego entre ella y su pasado. El terror que Clara había sentido por su progenitor empezó a disolverse, reemplazado por una gratitud tan intensa que le dificultaba la respiración. En ese instante, Hugo salió del despacho con paso rápido, ajustándose los puños de su camisa blanca. Se detuvo al ver a Clara allí, de pie en la penumbra del pasillo. Sus ojos de acero se suavizaron al encontrarse con los de ella, aunque su mandíbula seguía tensa por la conversación anterior. «Lo has oído todo», constató él, sin necesidad de preguntar. Clara asintió, incapaz de articular palabra.
Hugo se acercó a ella, rompiendo la distancia de seguridad que había mantenido hasta ahora. Su mano se elevó y, con una delicadeza que contrastaba con la firmeza de sus palabras previas, rozó suavemente la mejilla de la joven. «No quería que tuvieras que enfrentarte a esto tan pronto», susurró él, y por primera vez Clara vio una grieta de vulnerabilidad en su mirada. «Pero no permitiré que nadie, ni siquiera el hombre que te dio la vida, vuelva a tratarte como una mercancía. Confía en mí, Clara. No eres solo un contrato, eres la única verdad en una vida llena de mentiras». Hugo se alejó hacia la salida, dejándola sola bajo la luz cenital de la galería. Clara observó cómo su figura imponente desaparecía, pero esta vez el vacío que dejaba no la asustaba. En la mansión Valente, bajo la sombra protectora de un gigante, la joven que había entrado en la catedral como una víctima, empezaba a comprender que su redención apenas estaba comenzando. El rugido de un motor aproximándose a las puertas de hierro rompió la paz del mediodía. Clara se encontraba en el gran salón, observando a través de los cristales cómo el sol de Sevilla bañaba los jardines. El sonido de voces alzadas en la entrada principal la hizo ponerse en pie con el corazón martillando contra sus costillas. Reconocería aquel tono quejumbroso y exigente en cualquier parte. Era su padre. Felipe Orellana estaba al otro lado de la reja, gritando a los guardias con una desesperación que olía a derrota y a codicias insatisfecha. «Dejadme pasar», chillaba Felipe con el rostro encendido. «Soy el padre de la señora. Tengo derechos que ni siquiera Hugo Valente puede ignorar». Clara sintió una oleada de náuseas. Durante años, aquel hombre la había silenciado con manipulaciones, y ahora pretendía utilizar el nombre de su protector para seguir medrando. Se dispuso a salir, decidida a enfrentarse a su pasado, pero una figura imponente se cruzó en su camino. Hugo Valente apareció en el vestíbulo, llenando el espacio con una autoridad que no necesitaba palabras. «Quédate aquí, Clara», ordenó Hugo. No fue un ruego, sino un comando protector que detuvo el avance de la joven de inmediato. El millonario caminó hacia la entrada con una parsimonia que resultaba aterradora. Clara lo observó desde la distancia, viendo cómo se detenía frente a la verja donde Felipe se aferraba a los barrotes. Al ver a Hugo, su padre cambió instantáneamente el tono a una sonrisa servil. «¡Hugo, mi buen amigo!», exclamó Felipe, extendiendo una mano a través del hierro. «Ha habido un malentendido con mis cuentas, un error administrativo. Necesito hablar con Clara. Ella entenderá que como familia debemos apoyarnos». Hugo no aceptó la mano. Se mantuvo a una distancia prudencial, con los brazos cruzados y una expresión de asco que no se molestó en ocultar. «Tu familia se terminó en el momento en que permitiste que Óscar Aguirre pusiera precio a la cabeza de tu hija», sentenció Hugo con una frialdad que helaba la sangre. «Has intentado vender secretos de mis empresas después de que yo salvara tu pellejo de la ruina. Eres una mancha en el linaje de los Orellana, Felipe, y no permitiré que vuelvas a ensuciar el aire que Clara respira». «Es mi hija», rugió Felipe, recuperando su arrogancia. «Me pertenece por sangre. He sacrificado todo por ella y ahora pretendéis dejarme en la calle. Exijo una compensación». La mandíbula de Hugo se tensó peligrosamente. Dio un paso hacia la verja, obligando a Felipe a retroceder instintivamente. En ese momento, Hugo Valente no era el magnate sofisticado, sino un depredador defendiendo su territorio más valioso. «No te pertenece nada, ni siquiera el derecho a pronunciar su nombre», dijo Hugo con un susurro letal. «Si vuelves a acercarte a esta propiedad o si intentas contactar con ella, no serán mis guardias quienes te detengan. Me encargaré de que pases el resto de tus días ante un juez por cada uno de tus fraudes. Fuera de aquí, ahora». Hugo hizo una señal a los guardias y estos avanzaron hacia el hombre quebrado. Felipe lanzó una última mirada de odio hacia la mansión antes de ser escoltado fuera del camino privado. Clara se hundió en uno de los sofás de terciopelo, sintiendo que un peso inmenso se levantaba de sus hombros, pero también una tristeza profunda por la orfandad emocional que aquel encuentro confirmaba. Minutos después, Hugo regresó al salón. El eco de sus botas sobre el mármol era el único sonido en la estancia. El multimillonario se sentó frente a ella
y colocó una carpeta de piel azul sobre la mesa de centro. «Esa parte de tu vida ha muerto hoy, Clara», afirmó el millonario, empleando un tono que recuperaba la calidez que reservaba solo para ella. «No volverá a molestarte. He dado hostes estrictas y mis abogados han blindado cualquier resquicio legal que él pudiera utilizar». Hugo abrió la carpeta y deslizó varios documentos ante la joven. Clara leyó las palabras con manos temblorosas: disolución de patria potestad, renuncia irrevocable de derechos financieros, órdenes de alejamiento permanentes. Era el acta de nacimiento de su libertad. «He preparado esto para ti», continuó él, inclinándose hacia adelante. «No solo estás protegida por mi apellido o por los muros de esta casa. Legalmente, eres una mujer independiente de cualquier vínculo con Felipe Orellana. Él ha firmado su renuncia a cambio de no enfrentar cargos criminales inmediatos. Eres libre, Clara. Por primera vez en tu vida, no eres el activo de nadie». Clara levantó la vista, encontrándose con unos ojos de acero que se volvieron transparentes. Buscó en su mirada la trampa o el precio oculto que siempre acompañaba a cada gesto de generosidad en su pasado, pero no encontró más que una determinación inquebrantable. «¿Por qué?», preguntó ella con la voz rota. «Podrías haberme mantenido bajo tu control, igual que lo hacía él. Con estos documentos me estás dando el poder de marcharme si así lo deseo». Hugo se levantó y caminó hacia la ventana, observando los olivares que se extendían hasta el horizonte. Su espalda era una muralla de seguridad contra la que Clara sentía que podía apoyarse sin miedo. «La protección que no se basa en la libertad es solo otra forma de prisión», respondió Hugo sin volverse. «Quiero que estés aquí porque te sientes segura, no porque no tengas a dónde ir. Mi mundo es oscuro, Clara, y está lleno de gente que solo ve números donde hay almas. Pero tú eres la única verdad que he encontrado en años». Se volvió hacia ella y, rompiendo la distancia que los separaba, tomó suavemente el rostro de Clara entre sus manos. Sus pulgares acariciaron su piel con una ternura que contrastaba con la violencia con la que había expulsado a su padre hacía apenas unos minutos. «Confía en mí», susurró Hugo Valente, repitiendo aquella promesa que había salvado su vida en el altar. «Estos papeles son tu escudo. Úsalos para construir la vida que siempre soñaste, incluso si esa vida decide alejarse de mí algún día. Pero mientras estés bajo este techo, nadie volverá a pisotear tu dignidad». Clara cerró los ojos, permitiéndose sentir el calor de aquel hombre de hielo que empezaba a derretirse ante ella. Rodeada de documentos que le devolvían su nombre y su futuro, comprendió que su redención no era solo financiera. El magnate que había comprado su libertad acababa de entregarle la llave de su propio destino, y el miedo que la perseguía desde niña se transformó en una gratitud que quemaba más que el sol de Sevilla. ¿Cómo podía alguien ser tan implacable con el mundo y tan delicado con ella? La respuesta latía en el silencio compartido, en la promesa de un contrato que ya no necesitaba papel para ser eterno. 3 días después de la expulsión definitiva de su padre, el aire en la mansión parecía haber recuperado una pureza perdida. Sin embargo, la quietud fue interrumpida por un nuevo ritmo cargado de ambición. Hugo Valente entró en la biblioteca donde Clara leía, su figura envuelta en un traje de lana gris marengo que acentuaba su autoridad. Sus ojos de acero recorrieron la estancia hasta fijarse en ella, y la frialdad corporativa se suavizó con una curiosidad eléctrica. «Mañana volamos a Madrid», anunció Hugo, ajustándose un gemelo de platino. «Hay una fusión pendiente con el grupo Aguirre que requiere mi presencia. Quiero que me acompañes, Clara, pero no como un adorno, sino sentada a mi derecha en el Consejo de Administración». Clara cerró el libro, sintiendo un escalofrío. La propuesta era un desafío a su antigua identidad. Durante años, su papel ante su padre había sido el de la hija silenciosa que sonreía mientras los hombres decidían su vida. «¿Por qué yo, Hugo?», preguntó ella, poniéndose en pie con una elegancia que empezaba a serle natural. «Sabes que mi apellido es una carga. Tu consejo no verá con buenos ojos que la mujer de un contrato de protección esté presente en la operación más grande de la década». Hugo se acercó, deteniéndose a escasos centímetros,
Su esencia y su aura de éxito la envolvieron. Precisamente por eso, respondió él, rozando el dorso de la mano de Clara. Quiero que vean que no eres una víctima rescatada, sino la mujer que maneja el imperio Valente junto a mí. Es hora de que observes cómo se maneja el poder real, ese que se susurra en los despachos de cristal de Madrid. Confía en tu propia inteligencia, tanto como yo confío en ella. El viaje al amanecer en el jet privado de la Casa Valente fue el preludio de una transformación. Clara observaba las nubes mientras Hugo revisaba informes, sumido en un silencio que ya no resultaba incómodo. Al aterrizar en Madrid, la ciudad los recibió con un cielo azul metálico. Un vehículo blindado los condujo directamente a la Torre Valente, un rascacielos de vidrio y granito que se alzaba sobre el Paseo de la Castellana como un monumento a la dominación económica. Al entrar en el vestíbulo, el sonido de los tacones de Clara resonaba con una confianza sorprendente. Su protector caminaba a su lado, marcando un paso que obligaba a los empleados a detenerse en señal de respeto. El Consejo de Administración era un santuario de cuero oscuro y tecnología. Alrededor de la mesa de roble negro, 12 hombres aguardaban. Cuando Hugo entró llevando a Clara del brazo, un murmullo de desaprobación recorrió la sala. La tensión era una vibración hostil que buscaba amedrentar a la joven. «Señores», dijo Hugo, con una seguridad que acalló cualquier comentario, «les presento a Clara Orellana. A partir de hoy, su voz tendrá el mismo peso que la mía en las decisiones estratégicas de esta firma. Comencemos con el informe de la fusión». La reunión avanzó entre cifras astronómicas, pero Clara sentía la mirada constante del socio principal, un hombre de la vieja guardia conocido por su desprecio al pedigrí ajeno. Durante una pausa, el consejero se reclinó en su silla con una sonrisa de superioridad. «Es fascinante tenerla aquí, señorita Orellana», soltó el socio con un veneno sofisticado. «Aunque me pregunto si sus habilidades se extienden más allá de ser las de nuestro presidente. Esta operación requiere una comprensión profunda de leyes de arbitraje. Quizás para usted sea simplemente un juego de números, como las deudas de juego de su padre». El silencio fue absoluto. Hugo Valente tensó los hombros, y Clara vio en sus ojos la misma furia que había destruido a Felipe. Estaba a punto de intervenir para aplastar al consejero, pero Clara puso una mano suave sobre el brazo de su protector. No iba a permitir que él peleara sus batallas. Clara se inclinó hacia adelante, fijando su mirada castaña en el hombre con una serenidad que lo desarmó. Su mente, entrenada en secreto analizando los desastres contables de su padre, procesó la información con rapidez asombrosa. «Se equivoca, caballero», empezó Clara, con voz firme. «No es un juego. Si observa el anexo 4 del contrato de fusión, verá que hay una discrepancia de 300 millones en la valoración de los pasivos del Grupo Aguirre. Parece que Óscar Aguirre ha utilizado una estructura de sociedad pantalla para ocultar una deuda que comprometería nuestra liquidez en meses». Clara hizo una pausa, disfrutando del cambio de color en el rostro del socio. Continuó con una precisión estratégica que dejó a los demás boquiabiertos. Su propuesta no es una oportunidad de crecimiento, sino un intento de rescate encubierto para los intereses de Aguirre. Sugiero que, antes de cuestionar mi presencia, revise su propia ética, o la auditoría que solicitaré esta misma tarde se encargará de hacerlo por usted. El silencio fue de puro shock. Hugo Valente se reclinó, permitiendo que una sonrisa de orgullo iluminara su rostro. Observaba cómo la joven que había rescatado de una boda en ruinas se transformaba en una fuerza de la naturaleza. «Creo que Clara ha sido muy clara», sentenció Hugo, con voz vibrando de triunfo. «Usted puede retirarse. Sus servicios ya no son necesarios en este consejo. La reunión ha terminado y la fusión queda cancelada». Cuando los hombres salieron cabizbajos, Clara sintió que el peso de años de invisibilidad se evaporaba. Hugo caminó hacia ella frente a la cristalera que mostraba el horizonte de Madrid. «Te lo dije», susurró él, tomándole el mentón para obligarla a mirarlo. «No eres solo un contrato, Clara. Eres el futuro de este imperio. Hoy has demostrado que la dignidad no se compra, se ejerce». Clara observó el reflejo de ambos en el cristal.
el magnate y la mujer que ya no temía a su propia voz. Bajo el cielo de Madrid, la confianza que él le había pedido se convirtió en el cimiento de una alianza que ninguna deuda podría romper. El destino de Clara Orellana ya no estaba escrito en papeles firmados bajo coacción, sino en la mirada de admiración del hombre que estaba entregándole su propio corazón de acero. La tarde en Madrid se teñía de un azul cobalto en la terraza del Hotel Ritz, un refugio de mármol donde el murmullo de las fuentes amortiguaba el caos de la Castellana. Clara Orellana, envuelta en un abrigo de cachemira marfil que Hugo Valente le había insistido en comprar, disfrutaba de una soledad que ya no le resultaba aterradora, sino liberadora. Mientras esperaba a que el magnate terminara una llamada en el vestíbulo, saboreaba la calidez que su propia familia siempre le había negado. Esa paz se quebró con el sonido de una silla arrastrándose con brusquedad. Un hombre se sentó frente a ella sin invitación. Clara levantó la vista y sintió el golpe del pasado. Damián Cortés estaba allí, pero ya no era el hombre impecable que la había abandonado en el altar. Sus ojos estaban inyectados en sangre, su traje arrugado y sus manos temblaban mientras sostenía un sobre amarillento. Vaya, la pequeña Clara se ha convertido en la reina de Madrid, soltó Damián con una envidia patética. Supongo que el precio de tu dignidad fue lo bastante alto para que Valente te rescatara del barro. Clara no retrocedió. Dejó su taza de té con una parsimonia que enfureció a su ex prometido, observando la palidez de un hombre que claramente estaba perdiendo la guerra que él mismo provocó. «No tienes derecho a estar aquí, Damián», respondió con una firmeza que la sorprendió. «Este hotel no es para alguien que huye por las sacristías cuando las cosas se complican. ¿Qué quieres?» Damián soltó una carcajada seca y deslizó una fotografía por la mesa. Era una imagen de ambos años atrás en la finca de los Orellana. Clara aparecía riendo, con un vestido ligero. No era vulgar, pero en manos malintencionadas podía retorcerse para parecer un escándalo que la alta sociedad no perdonaría. «Quiero mi vida de vuelta», siseó el cobarde, acercándose hasta que Clara olió su desesperación. «Tu protector ha hundido mis negocios y bloqueado los créditos de mi familia. Si no me entregas 10 millones de euros ahora mismo, estas fotos y otras más explícitas estarán mañana en todos los diarios. Veremos cuánto tiempo te mantiene Valente a su lado cuando seas el hazmerreír de España». Clara observó la imagen con lástima. La joven de la foto ya no existía. La mujer actual sabía leer contratos millonarios y detectar fraudes en segundos. «Es una amenaza pobre, Damián», dijo sin inmutarse. «Esas fotos se tomaron cuando estábamos comprometidos. No hay nada en ellas que pueda dañarme, salvo el recordatorio de lo poco que conocía tu carácter. Vete antes de que tu humillación sea completa». «¿Crees que me asustas?», rugió Damián, atrayendo la atención de la seguridad. «Tengo audios de tu padre confesando que el matrimonio fue una transacción. Si caigo yo, te llevaré conmigo al abismo». «El único que está en el abismo aquí eres tú, Damián, y el suelo está muy cerca». La voz de Hugo Valente cortó el aire, proyectando una sombra imponente. El magnate no necesitaba gritar. Su sola presencia con traje de 3 piezas y mirada de acero hizo que Damián se encogiera. Hugo se colocó al lado de Clara, poniendo una mano protectora sobre su hombro. El calor de su palma atravesó el abrigo, recordándole que ya no estaba sola, señor Valente. «Esto es un asunto privado», balbuceó Damián, intentando recuperar una dignidad inexistente. «Ella tiene una deuda moral conmigo por lo que su padre le hizo a mi familia». Hugo suspiró con aburrimiento. Sacó un pequeño dispositivo electrónico y lo dejó sobre la mesa, encima de la fotografía de extorsión. «Tus nociones de privacidad son tan deficientes como tus habilidades para los negocios», Cortés, sentenció Hugo con desprecio gélido. «Mientras tú jugabas al chantajista de poca monta, mis abogados terminaban de firmar la adquisición forzosa de la empresa de transportes de tu familia. Ya no eres dueño de nada. De hecho, hasta el local donde vive tu madre pertenece ahora a una de mis filiales». Damián palideció hasta quedar traslúcido. Sus labios temblaron, pero no pudo articular palabra mientras el millonario continuaba sin piedad. «Además», añadió el empresario señalando el dispositivo,
Esta terraza tiene micrófonos de alta sensibilidad. Tu intento de extorsión ha quedado grabado íntegramente. En 5 minutos, estos audios y las imágenes de seguridad estarán en manos de la Policía Nacional. El chantaje es un delito grave y me encargaré personalmente de que no veas la luz del sol durante mucho tiempo. Damián buscó compasión en los ojos castaños de Clara, pero solo encontró una indiferencia gélida. Ella se puso de pie, ajustándose el abrigo con la elegancia de quien ya no es una pieza de ajedrez, sino la jugadora principal. «Huye, Damián», dijo Clara con voz suave e implacable. «Huye por la puerta de atrás, como hiciste en la catedral. Es lo único que sabes hacer bien, pero esta vez no habrá nadie esperándote al otro lado». El hombre que fue su prometido salió corriendo de la terraza, tropezando con las sillas mientras los guardias, por orden silenciosa, lo dejaban marchar hacia su propia destrucción legal. El silencio volvió al Ritz, una calma garantizada por el poder absoluto de los Valente. Hugo se volvió hacia ella y, con una delicadeza reservada para sus momentos de vulnerabilidad, tomó las manos de Clara. Tomó el sobre amarillento y, sin mediar palabra, lo rompió en 1000 pedazos que cayeron al suelo como cenizas de un pasado sin peso. «Te lo dije en la boda y te lo repito hoy», susurró Hugo, clavando sus ojos de acero en los de ella. «Nadie volverá a usar tu pasado como una cadena. Eres libre, Clara, y esa libertad es la posesión más valiosa que este imperio puede proteger». Clara asintió, sintiendo que el nudo en su pecho se disolvía. Bajo el cielo de Madrid, mientras las luces de la Castellana brillaban como diamantes, la confianza que había depositado en aquel hombre se convirtió en su mayor victoria. Ya no era la joven pura que temía ser descubierta. Era la mujer que, de la mano de un gigante, estaba dispuesta a construir su destino sobre las ruinas de quienes intentaron destruirla. La respuesta a si el amor podía nacer de un contrato oscuro estaba escrita en la mirada de admiración del hombre que, por fin, la veía tal y como ella siempre había soñado ser vista. La noche madrileña se extendía tras los ventanales del ático de la Torre Valente, un manto de terciopelo azul salpicado por el ámbar de las farolas de la Castellana. En el interior, el silencio era apenas interrumpido por el leve tintineo de la cubertería de plata sobre la porcelana de Limoges. Clara Orellana, envuelta en un vestido de seda esmeralda que resaltaba su elegancia, observaba el reflejo de las velas en su copa. Hugo Valente, sentado frente a ella, parecía una sombra imponente contra las luces de la ciudad. El severo directivo no había pronunciado muchas palabras desde que salieron del hotel, pero su mirada constante no se había apartado de Clara ni un solo segundo. El aroma a lirios blancos y la fragancia del magnate creaban una atmósfera de intimidad exquisita. «Has estado muy callada durante la cena, Clara», comentó Hugo, rompiendo finalmente el silencio con su voz de barítono. «Espero que el desplante de Damián Cortés no siga ocupando tus pensamientos. Ese hombre ya no es más que un eco molesto en una habitación vacía». Clara dejó la copa sobre el mantel, sintiendo el frío del cristal en sus dedos. Enderezó la espalda, buscando en los ojos de acero de Hugo la respuesta a la pregunta que le quemaba la garganta desde el día de la boda. «Damián es pasado, Hugo. Lo que ocupa mi mente es el presente», respondió ella con firmeza. «Me has dado libertad, protección y has destruido a quienes intentaron pisotearme. Pero sigo sin entenderlo. No fue solo por la deuda de juego de mi padre, ni por una cuestión de honor corporativo. Nadie arriesga tanto por una mujer a la que apenas conoce. ¿Por qué me salvaste realmente en aquel altar?» Hugo se reclinó en su silla, entrelazando sus dedos. La luz de las velas reveló por un instante una vulnerabilidad que Clara nunca había imaginado en el implacable magnate. Sin decir una palabra, se puso de pie y le ofreció la mano. Clara la tomó, sintiendo la descarga eléctrica que siempre acompañaba su contacto, y lo siguió hacia su estudio privado. Era un santuario de cuero viejo y libros encuadernados que invitaba a las confesiones más profundas. El lugar olía a historia y a poder silencioso. Él se acercó a una pequeña caja de seguridad tras un panel de madera y, tras introducir la combinación, extrajo un objeto que Clara reconoció al instante. El corazón de la joven dio un vuelco violento.
Entre los dedos del millonario descansaba el relicario de plata, una pieza antigua con un grabado de hojas de acanto que Clara recordaba haber tenido entre sus manos hacía 15 años. Era el único objeto valioso que su madre le había dejado, y ella lo había entregado en un acto de fe que creía enterrado por el tiempo. «¿De dónde has sacado esto?», susurró Clara, acercándose al escritorio con pasos vacilantes. «Yo regalé este relicario hace 15 años a un niño que moría de hambre en una callejuela de Sevilla». Hugo observó el objeto con una reverencia sagrada. Sus dedos acariciaron la plata vieja con ternura antes de abrirlo. En su interior, protegida por un cristal, había una fotografía minúscula de una niña de 8 años con la mirada llena de pureza. Era Clara. «Aquel niño no tenía nada», comenzó él, con voz ronca. Había sido abandonado y no recordaba el calor de un hogar. Esa tarde, bajo una lluvia que calaba hasta los huesos, una niña se detuvo frente a él. No lo miró con asco ni lástima. Se quitó la joya que llevaba al cuello, se la puso en las manos y le dijo que con eso podría comer. «Me dijiste que confiara, que las cosas mejorarían». Clara sintió que las lágrimas nublaban su vista. Observó a Hugo, el gigante que dominaba Madrid, buscando en sus facciones el rastro de aquel pequeño de ojos hundidos. La revelación la golpeó con fuerza. El rescate en la boda no había sido un capricho, sino la culminación de una promesa de infancia. «Yo era ese niño, Clara», confesó Hugo, dando un paso hacia ella. «Vendí el relicario para sobrevivir, pero juré que algún día, cuando tuviera el poder necesario, lo recuperaría y buscaría a la persona que me devolvió la dignidad. Me llevó años seguir tu rastro y encontrarte atrapada por un padre como Felipe Orellana y un prometido que no te merecía. Cuando Óscar Aguirre irrumpió en la iglesia, no vi a una desconocida, vi a mi única luz, vi a la niña que me salvó la vida». Clara ahogó un sollozo. La invisibilidad que le había dolido durante años se disolvió en ese instante. No era solo un contrato de protección, era un círculo que se cerraba tras 15 años de soledad. Hugo tomó la mano de ella y colocó el relicario de plata en su palma. «No te compré en aquel altar, Clara», susurró él, bajando la cabeza hasta que sus frentes se rozaron. «Volví para devolverte el favor. Aquel día me pediste que confiara, y hoy te lo pido yo. Todo este imperio no es nada comparado con la lealtad que te debo. No eres una transacción, eres la única verdad que he perseguido». Bajo la luz tenue del estudio, la máscara de frialdad de su guardián se resquebrajó. Clara cerró los dedos en torno al metal tibio del relicario, sintiendo la textura de las hojas de acanto rozando su piel. Al levantar la mirada, vio cómo los ojos de acero de Hugo perdían su dureza. Él la envolvió con fuerza entre sus brazos, y el aroma a sándalo la rodeó como un escudo impenetrable. Clara se aferró a la solapa de su traje, sintiendo que por fin había encontrado su verdadero hogar. La mañana siguiente, en la Torre Valente, el sol de Madrid bañaba el estudio de Hugo con una luz dorada que hacía brillar el mármol de los escritorios. Para Clara, el peso del relicario contra su pecho era un recordatorio constante de que su estancia ya no era un simple refugio contractual. Hugo estaba allí, frente al ventanal, observando el latido de la capital con intensidad. Cuando se volvió hacia ella, el acero de sus ojos se ha transformado en algo mucho más profundo y sereno. «Hugo, he pensado en lo que significa este relicario y en lo que hiciste por mí», comenzó Clara con una seguridad nueva. «Me diste libertad y los medios para no volver a agachar la cabeza. Pero no quiero que esa fortuna duerma en un banco mientras hay cientos de mujeres que son tratadas como moneda de cambio por sus propias familias. Quiero crear una fundación». Hugo se cruzó de brazos, admirando cómo la vulnerabilidad de la noche anterior se había cristalizado en un propósito implacable. «No esperaba menos de ti, Clara», respondió el empresario con orgullo genuino. «Tienes una inteligencia estratégica admirable, pero tu mayor fortaleza es esa integridad que el dinero no ha podido corromper. ¿Qué tienes en mente?» «Quiero una organización que ofrezca refugio, asesoría legal y seguridad financiera para mujeres en situaciones de vulnerabilidad extrema», explicó ella. «Quiero que el nombre de los Valentes se asocie con una protección que empodere. He comenzado a diseñar el plan de viabilidad
utilizando el acceso de la tarjeta Centurion. Hugo sonrió, suavizando por completo su máscara de magnate. Se acercó a su escritorio y tomó una carpeta de piel negra que descansaba sobre una pila de informes financieros. La deslizó sobre la superficie de roble hacia Clara. «Me he adelantado a tus deseos», admitió Hugo con suavidad. «Sabía que tu espíritu no se conformaría con el lujo pasivo. Esta carpeta contiene el título de propiedad de un edificio en la calle Velázquez, un palacete del siglo XIX que mi constructora acaba de restaurar. Es tuyo, Clara. El edificio, el presupuesto inicial de 50 millones de euros y todo el equipo legal de la Casa Valente para poner en marcha tu fundación». Clara abrió la carpeta, sintiendo que el aire se escapaba de sus pulmones. Al tocar el papel timbrado, comprendió que Hugo no solo la apoyaba, le entregaba los cimientos de un legado propio. El palacete de la calle Velázquez era el símbolo perfecto, sólido, elegante y, ahora, bajo su mando. «Hugo, esto es demasiado», susurró ella. «Me estás dando un imperio propio dentro de tu imperio. No te doy nada que no sea tuyo por derecho», sentenció el millonario, tomándole las manos con firmeza. «Tú fuiste mi única luz cuando no tenía nada. Este edificio no es un regalo. Es una inversión en la única persona que ha dado un sentido real a mi fortuna. Adelante, Clara. Demuéstrales a todos que la joven que rescaté en aquella boda es la mujer que va a cambiar las reglas del juego en este país». Mientras en la Torre Valente se gestaba un acto de redención, en un almacén industrial a las afueras de Madrid, el ambiente era radicalmente opuesto. El aire estaba viciado por el olor a tabaco y aceite. Óscar Aguirre caminaba como un depredador herido. Cada informe era una bofetada. Hugo Valente estaba asfixiando sus fuentes de ingresos y congelando sus cuentas. «Ese maldito se cree un dios con su torre de cristal y su mujer pura», rugió Aguirre, estrellando una botella contra la pared. «Me humilló en Sevilla frente a mis socios. Me quitó la deuda de los Orellana y ahora usa a esa niña para destruir mi reputación. No permitiré que me entierren mientras ellos juegan a ser salvadores». Uno de sus hombres señaló un mapa desplegado sobre un capó abollado. «Jefe, el convoy de Valente sale mañana hacia la nueva propiedad de la calle Velázquez. Si golpeamos en el túnel de la M30, no tendrán escapatoria. No importa cuántos blindados tengan. No están preparados para un ataque coordinado en un espacio cerrado». Aguirre observó el mapa con una sonrisa retorcida. Perder el control sobre la deuda de Felipe Orellana era una herida abierta en su orgullo. Ver a Clara brillar junto a su mayor rival era un insulto que solo se saldaría con sangre. «Quiero que el golpe sea rápido e implacable», ordenó Aguirre. «No quiero solo el dinero. Quiero ver el miedo en los ojos de Valente cuando se dé cuenta de que su fortuna no puede proteger a su tesoro más preciado. Mañana sentirá el infierno. Aseguraos de que no haya errores, ese intocable va a arder». La oscuridad del almacén selló un pacto de venganza que amenazaba la frágil felicidad de la pareja. Mientras el millonario planeaba un futuro de fundaciones, su enemigo preparaba una emboscada que convertiría las calles en un campo de batalla. Aguirre no buscaba negociar, sino un estallido final que borrara la seguridad de Hugo de la tierra. La tormenta estaba a punto de desatarse sobre el asfalto. Al día siguiente, el asfalto madrileño brillaba bajo una luz plateada. Clara observaba el ir y venir de los transeúntes desde el Bentley blindado mientras se alejaban de la Torre Valente. A su lado, Hugo revisaba documentos, pero su mano izquierda no se separaba de la de ella. Aquel contacto era su único ancla en un mundo que se movía demasiado rápido. El aroma a café caro llenaba el habitáculo, creando una burbuja de seguridad que la hacía olvidar las sombras fuera de los cristales tintados. «En 10 minutos llegaremos», comentó Hugo, cerrando su tableta. «El equipo de arquitectura te espera para discutir la distribución de la fundación. Este es tu día, Clara. Tu primer paso hacia un imperio de bondad». Clara acarició el relicario de plata que colgaba de su cuello. Aquel objeto le recordaba que la confianza era el cimiento de todo. Sin embargo, al entrar en la oscuridad del túnel de la M30, la atmósfera cambió. El eco de los motores se volvió un zumbido opresivo. De repente, un estruendo violento sacudió el vehículo.
El impacto de un coche golpeando su retaguardia lanzó a Clara hacia adelante. «Agáchate», rugió Hugo con la rapidez de un depredador. Antes de que Clara procesara el pánico, el magnate la envolvió con su cuerpo, empujándola hacia el suelo. El sonido de los disparos contra el blindaje resonaba como granizo pesado sobre metal, un repiqueteo seco que buscaba una grieta en la seguridad de la casa Valente. Clara sintió el peso de Hugo y la tensión de sus músculos mientras el coche zigzagueaba en la emboscada coordinada por Óscar Aguirre. A pesar del terror, la joven recordó que su inteligencia era su mejor arma. Mientras el conductor maniobraba para estabilizar el Bentley, Clara estiró el brazo hacia la consola central con precisión. «Hugo, déjame llegar al sistema», susurró ella con voz firme. «Sé cómo activar el protocolo de refuerzos silenciosos que Teresa Serrano me enseñó». Hugo se apartó lo justo para permitirle el acceso, manteniendo sus brazos como un escudo alrededor de ella. Clara pulsó la secuencia de códigos, activando la señal de socorro encriptada que enviaba su ubicación exacta a la Torre Valente. Una luz roja empezó a parpadear, confirmando que el auxilio estaba en camino. «Hecho», dijo Clara mirando a Hugo. «Los refuerzos vienen hacia aquí. A 2 kilómetros hay una salida de servicio privada de tus constructoras. Dile al chofer que tome ese desvío ahora». Hugo asintió y dio la orden por el intercomunicador. El vehículo blindado realizó un giro brusco, saltando un bordillo y adentrándose por una rampa que los escupió fuera del túnel, lejos del fuego cruzado. Las sirenas de la policía inundaron el aire segundos después, indicando que el cerco se cerraba sobre los hombres de Aguirre. Cuando finalmente el Bentley se detuvo en un almacén de seguridad privado, el silencio fue doloroso. Clara se incorporó e intentó calmar su respiración. Se giró hacia Hugo para decirle que estaban a salvo, pero palideció al ver la mancha roja que se extendía por la manga de su camisa blanca. «Hugo, ¿estás herido?», exclamó ella, con la voz entrecortada. «Es solo un rasguño del cristal que saltó en el impacto», respondió él con frialdad, aunque apretaba la mandíbula por el dolor. «Lo importante es que tú estás intacta». Clara no permitió que él se cerrara en su caparazón. Con una determinación que no admitía réplicas, lo obligó a sentarse en un sofá de la oficina de seguridad. Pidió el botiquín y comenzó a desabrochar la camisa de Hugo con manos firmes. «No voy a permitir que te escondas tras tu orgullo esta vez», sentenció ella, limpiando la herida con una gasa. «Me protegiste con tu cuerpo y me salvaste de nuevo. Ahora me toca a mí cuidarte». El apuesto herido observó a la mujer que tenía ante él. Clara ya no era la joven asustadiza que él había rescatado en Sevilla. Sus ojos castaños ahora ardían con una determinación nueva. Mientras vendaba la herida con manos expertas, Hugo soltó un suspiro, dejando que su cabeza cayera contra el respaldo, rompiendo finalmente su armadura. «Tuve miedo por ti, Clara», admitió en un susurro. «He pasado años construyendo este imperio para ser invulnerable, pero hoy, al oír los disparos, comprendí que mi fortuna no vale nada si tú no estás para compartirla». Clara detuvo sus movimientos y rozó la piel de su cuello con una ternura que derretía cualquier rastro de frialdad. «Ya no tienes que llevar todo el peso solo», le dijo suavemente. «Somos un equipo. Hoy yo pedí los refuerzos y encontré la salida. Confía en mí, Hugo, porque yo ya confío plenamente en ti». En ese instante, Clara se puso de pie y tomó el teléfono de seguridad. Con una autoridad que sorprendió a los guardias, llamó a Teresa Serrano. «Aquí Clara Orellana. El señor Valente está bajo mi cuidado. Quiero un informe de los atacantes en 10 minutos y que se duplique la guardia en nuestra sede. No vamos a cancelar la inauguración de la fundación. Óscar Aguirre quería pararnos, pero solo ha conseguido que nuestra unión sea más fuerte». Hugo la observó desde el sofá, con el corazón rindiéndose. La invisibilidad de Clara se había transformado en un liderazgo feroz que él mismo había ayudado a despertar. Bajo las luces del almacén, ambos comprendieron que la emboscada no era el final, sino el nacimiento de una alianza inquebrantable. El destino ya no les sucedía. Ahora ellos, juntos, estaban decididos a dominarlo. Sin embargo, en la oscuridad de la ciudad, Aguirre todavía aguardaba su oportunidad
para un último movimiento desesperado. El aroma antiséptico impregnaba el almacén de seguridad, un refugio de hormigón que se sentía pequeño ante la tormenta exterior. Clara terminó de asegurar el vendaje en el brazo de Hugo, sintiendo la firmeza de su bíceps. Aunque la herida era superficial, el rastro de sangre en la camisa blanca del magnate recordaba lo cerca que estuvieron de la tragedia en el túnel de la AM30. Hugo la observaba con una intensidad que borraba su habitual frialdad. Para él, ver a Clara tomar el mando era el cumplimiento de una esperanza guardada durante 15 años. La puerta se abrió y Teresa Serrano entró con una tableta. Su rostro, habitualmente imperturbable, mostraba una profunda decepción. Se detuvo ante la pareja, lanzando una mirada rápida a la herida de Hugo antes de dirigirse a la joven. «Señora, hemos desencriptado las comunicaciones que originaron la filtración», dijo Teresa. No fue suerte de Óscar Aguirre. Alguien de su círculo de confianza entregó los planos de seguridad y los horarios exactos del traslado. Clara sintió un nudo frío. Su pasado le había enseñado a reconocer la bajeza. Tomó el dispositivo y observó la pantalla. Los registros de transferencias y mensajes no dejaban dudas. Su padre, Felipe Orellana, había vendido los códigos de acceso a Aguirre por una suma miserable para huir del país. Aquel hombre no solo intentó vender su honor en una catedral, ahora estaba dispuesto a sacrificar la vida de su hija por avaricia. «Lo ha vuelto a hacer», susurró Clara, con la voz endurecida. «No le bastó con entregarme como pago de una deuda. Ahora colabora con un criminal para sabotear el lugar que representa esperanza para otras mujeres. Intenta destruir mi futuro para pagar sus pecados pasados». Hugo se puso en pie, ignorando el dolor. Se colocó detrás de ella, su presencia imponente envolviéndola. «Dime qué quieres hacer, Clara», planteó su defensor. Su tono no era una orden, sino una oferta de justicia. «Puedo hacer que desaparezca hoy mismo». La Casa Valente tiene los medios para que su existencia sea borrada de todo registro. Clara cerró los ojos, aferrándose al relicario de plata en su cuello. Recordó a la niña que ayudó al pequeño hambriento en Sevilla y comprendió que la verdadera libertad no se obtenía mediante el silencio. «No, Hugo. No quiero que desaparezca en las sombras. Eso sería seguir su juego de mentiras», respondió mirándolo con determinación. «Quiero que se enfrente a la ley. Quiero que todo Madrid sepa quién es realmente Felipe Orellana. Voy a confrontarlo legalmente y a romper este ciclo de abuso. Si él eligió a Aguirre, yo elijo la justicia». La mañana siguiente, el cielo de Madrid amaneció encapotado. El despacho de los abogados de la Casa Valente se sentía como un tribunal sagrado. Felipe Orellana llegó escoltado por hombres de Hugo, luciendo una arrogancia marchita con un traje de firma que ya no le pertenecía. Se sentó en la mesa de roble con seguridad fingida, convencido de que Aguirre lo rescataría o que Clara volvería a perdonarlo por su naturaleza pura. «Esto es una pérdida de tiempo», soltó Felipe, mirando el techo con desprecio. «Clara, entiendo que estés asustada por lo del túnel, pero no puedes culparme de los movimientos de Aguirre. Soy tu padre. Mi único pecado es haber querido recuperar parte de lo que Valente me robó». La puerta se abrió y Clara entró en la sala. No vestía la seda de la boda, sino un traje sastre azul marino que le confería una autoridad indiscutible. Detrás de ella, Hugo caminaba como una sombra protectora, manteniendo una distancia respetuosa pero letal. Clara se sentó frente a su progenitor, colocando una carpeta de cuero negro sobre la mesa. El silencio era tan espeso que se escuchaba el latido acelerado de Felipe. «No eres mi padre, Felipe. Eres el hombre que intentó asesinarme por unos miles de euros», sentenció Clara. «Aquí tengo las pruebas de tu colaboración con Óscar Aguirre. Los registros de llamadas desde tu teléfono encriptado, las transferencias desde Sociedades Pantalla y los planos de la fundación que tú mismo entregaste». Felipe palideció, pero intentó una última jugada, buscando compasión en los ojos de su hija. «Lo hice por nosotros, Clara, para que pudiéramos ser libres de él», mintió, señalando a Hugo. «Valente te tiene prisionera. Yo solo quería recursos para que volviéramos a ser los Orellana de siempre». «Los Orellana de siempre murieron el día que me abandonaste en el altar»,
replicó ella, abriendo la carpeta. Además de la traición por el ataque en la M30, encontré los registros del fraude del Consejo. Tú fuiste el cerebro tras la desaparición de los fondos de pensiones de tu antigua empresa. 300 familias perdieron sus ahorros por tu culpa. Clara hizo una señal y 2 inspectores de la Policía Nacional entraron. El rostro de Felipe se tornó grisáceo. Se puso en pie para retroceder, pero los guardias de Hugo en la puerta le impidieron la huida. Felipe Orellana, queda usted detenido por fraude industrial, colaboración en banda armada e intento de extorsión, anunció el oficial. El sonido metálico de las esposas cerrándose sobre las muñecas de Felipe resonó en la sala como el fin de una era de abusos. Mientras los agentes se llevaban a su padre, Felipe gritaba insultos y súplicas, pero Clara permaneció inmóvil. Observó cómo el hombre que había sido su carcelero era arrastrado fuera de su vida por el peso de sus propios crímenes. El ciclo de abuso se había roto. La joven que entró en la Catedral de Sevilla como una mercancía acababa de dictar su propia sentencia de independencia. Hugo se acercó y puso sus manos sobre sus hombros. Su contacto fue el bálsamo que Clara necesitaba tras la tensión acumulada. El magnate la giró suavemente para que lo mirara a los ojos. Lo has hecho, Clara. Has ganado una batalla que muchos hombres en este consejo no se habrían atrevido a pelear, susurró Hugo, con un orgullo evidente. Tu padre ya no es un obstáculo. Ahora, tu fundación y tu vida son realmente tuyas. Clara apoyó la cabeza en el pecho de Hugo, escuchando su latido firme. El miedo que la perseguía desde niña se había disuelto bajo la lluvia de Madrid. Había confrontado su pasado y salido victoriosa, demostrando que su espíritu era tan inexpugnable como el imperio que ahora ayudaba a dirigir. En la intimidad del despacho, la confianza ya no era una petición de Hugo, sino una realidad compartida. Su redención estaba completa y el futuro se abría libre de las cadenas de quienes intentaron vender su destino. Días después, el silencio en la biblioteca de la mansión de Madrid ya no era aquel vacío gélido de antaño. Ahora, el aire vibraba con el rítmico pasar de las páginas de un informe financiero entre los dedos de Clara. Hugo Valente permanecía sentado en su sillón de cuero, observándola desde la penumbra, su brazo derecho, aún con un vendaje protector por la emboscada en la M30, era el único recordatorio del ataque. Para el magnate, la verdadera marca de aquel día era la transformación de la mujer frente a él. Ya no veía a la joven asustadiza de la boda, sino a una estratega que había desmantelado el imperio de su progenitor con precisión quirúrgica. Hugo dejó escapar un suspiro, sintiendo como su coraza de hielo de 15 años se agrietaba definitivamente. Verla concentrada en los presupuestos de la nueva fundación le provocaba un orgullo inédito. Ella no solo había sobrevivido a la traición, se había forjado en ella. Deberías descansar, Clara, dijo con una calidez que habría asombrado a sus socios. Llevas horas revisando las auditorías. La tensión nerviosa también pasa factura. Clara levantó la vista con una serenidad nueva. Dejó sus gafas de lectura sobre el escritorio, de ébano, y estiró sus hombros con una elegancia que ahora le resultaba innata. El descanso es un lujo que no me permitiré hasta que la sede esté asegurada, Hugo. Respondió acercándose a él. Tras ver cómo te interpusiste entre las balas y yo, lo mínimo que puedo hacer es asegurar que el Imperio Valente siga funcionando mientras te recuperas. He aprendido que el poder no se pide, se ejerce cuando los demás esperan que te derrumbes. Hugo tomó su mano y la atrajo hacia él. Clara se sentó en el brazo del sillón, rodeada por el aroma a sánsalo y la fuerza protectora del hombre que había cambiado su suerte. Hugo observó la firmeza de su mirada, comprendiendo que la pureza que él quería proteger no era fragilidad, sino integridad inexpugnable. Me equivoqué contigo, admitió él con la voz rota. Pensé que mi papel era ser tu escudo, el muro que te ocultara del mundo. Pero aquel día, cuando tomaste el mando y ordenaste duplicar la guardia, comprendí que no eres alguien a quien deban esconder. Eres alguien a quien el mundo debe admirar. Has transformado tu miedo en una espada y no podría estar más orgulloso de ti. Clara apoyó su mejilla contra la de él.
La confianza que se profesaban ya no nacía de un contrato de protección, sino de una batalla compartida que desnudó sus almas. En la quietud de la biblioteca, mientras la lluvia golpeaba los cristales, Hugo supo que su salvación estaba en la mirada de la mujer que había derretido sus muros sin decir una palabra. 2 semanas después, el majestuoso palacete de la calle Velázquez se alzaba bajo el cielo madrileño como una joya de luz. Los andamios habían desaparecido, revelando una fachada de piedra blanca que brillaba con luz propia. Alfombras de terciopelo rojo recibían a lo más selecto de la alta sociedad española. Pero esta noche, la gala no celebraba una fusión corporativa. Era la presentación oficial de la Fundación Orellana Valente. En el interior, el aroma a flores frescas inundaba los salones artesonados. Teresa Serrano supervisaba los detalles con satisfacción. Había visto a muchas mujeres intentar escalar en la Casa Valente, pero ninguna con la luz propia que Clara irradiaba. Al anunciarse a los anfitriones, un silencio expectante cayó sobre el salón. Clara apareció en lo alto de la escalinata de mármol del brazo de Hugo. Vestía un traje de seda medianoche que caía como una cascada de sombras. Su cabello recogido dejaba ver el relicario de plata, el único adorno que competía con los diamantes que Hugo le había obsequiado. No caminaba con timidez, sino con la autoridad de una reina en su propio reino. «Míralos, Teresa», murmuró un socio del consejo que antes la despreciaba. «Valente ha encontrado una socia que nos va a hacer temblar a todos». Hugo se detuvo en el salón y levantó su copa, buscando únicamente los ojos de Clara. El magnate, cuya frialdad era legendaria, no ocultaba su profunda admiración. «Señoras y señores», comenzó Hugo, con una autoridad que acalló todo murmullo. «Esta noche no celebramos la riqueza de una firma, sino la fortaleza de un espíritu». Muchos conocen la historia de Clara Orellana por los titulares, pero la verdad es que ella es la razón por la que este edificio sigue en pie y por la que mi corazón ha vuelto a latir. La fundación que inauguramos no es un regalo mío, sino un legado de Clara para Madrid. Ella es la dueña de un destino que construyó sobre las cenizas de la traición. Clara tomó la palabra y su voz no tembló ante los flashes ni las miradas inquisidoras. Habló de justicia, de empoderamiento y de lealtad. Cada palabra era un dardo contra los fantasmas de su pasado. En aquel salón de lujo, su antigua invisibilidad se transformó en poder absoluto. La protección no es un favor que el fuerte le hace al débil, sentenció Clara, barriendo la sala con la mirada. No. La verdadera protección es dar las herramientas para que nadie más tenga que pedir permiso para ser libre. Esta fundación es mi promesa de que ninguna mujer volverá a estar sola en su batalla. Al bajar del podio, Hugo la recibió con un abrazo que fue captado por todos los fotógrafos, simbolizando la unión inquebrantable de dos almas que habían encontrado refugio en medio de la tormenta. Mientras la gala se convertía en un éxito rotundo, Clara sintió el peso reconfortante del relicario de plata contra su pecho. La joven pura de la boda había dejado paso a la mujer de poder que ahora dirigía la Casa Valente, junto al hombre que había primato en Marla sin condiciones. Bajo las luces relucientes, la justicia poética se servía en copas de cristal. El futuro de Clara Orellana ya no era un contrato escrito por otros, sino una eternidad que ella misma estaba dispuesta a gobernar. La agitación de la gala se transformó en un eco distante al alcanzar la paz de la terraza superior. El aire de la noche madrileña, cargado con el aroma de los pinos y el frescor de la madrugada, envolvía a Clara mientras se apoyaba en la barandilla de piedra. Su vestido de seda color medianoche parecía fundirse con las sombras, resaltando la piel pálida de sus hombros y el brillo del relicario de plata. Detrás de ella, unos pasos firmes anunciaron la presencia de Hugo Valente. El millonario se detuvo a su lado, despojándose de la rigidez de su chaqueta para dejar que la brisa moviera los pliegues de su camisa blanca. Durante unos minutos, el silencio fue el de dos aliados que han sobrevivido a la misma guerra. Hugo observó el perfil de Clara, notando la determinación de su mandíbula bajo la luz de la luna. Aquel estratega calculador sentía que sus muros interiores ya no existían.
La protección absoluta prometida en el altar de Sevilla se sentía ahora como un concepto pequeño, un contrato limitado incapaz de contener lo que realmente latía entre ellos. Lo que ocurrió hoy en la gala, Clara, no fue solo estrategia de relaciones públicas. Inició Hugo con una vulnerabilidad que nunca antes se había permitido. Al verte allí arriba, hablando ante la gente que una vez te habría ignorado, comprendí que mi mayor éxito no ha sido salvar tu patrimonio, ni siquiera encarcelar a tu padre. Mi mayor éxito ha sido presenciar cómo te salvabas a ti misma. Clara se giró hacia él, encontrándose con unos ojos de acero que ahora brillaban con una humedad contenida. El calor que emanaba de Hugo parecía ser la única protección que ella necesitaba, mucho más real que cualquier guardia de seguridad. Tú me diste las herramientas, Hugo, respondió ella en un susurro, rozando la manga de su camisa. Me diste la libertad que nadie más quiso otorgarme, pero a veces temo que nuestra unión siga siendo solo la ejecución de aquel acuerdo para saldar la deuda de mi familia. Temo que viéndome como esa pieza de ajedrez que rescataste de las manos de Óscar Aguirre. Hugo acortó la distancia y tomó el rostro de Clara entre sus manos con una delicadeza que le detuvo el aliento. Sus pulgares acariciaron sus mejillas, borrando cualquier rastro de duda. Ese contrato murió hace mucho tiempo, confesó Hugo, uniendo sus frentes. Al principio, pensé que mi interés en ti era gratitud por aquel niño al que ayudaste en Sevilla. Pero después de convivir contigo, después de ver tu fuerza en medio de la emboscada, la protección absoluta ya no es por deber. No te protejo porque sea un contrato que debo cumplir. Te protejo porque no concibo un mundo en el que tú no estés a mi lado. Mi fortuna ya no es un escudo legal, es una entrega. Te amo, Clara. Y ese es el único contrato que quiero renovar cada mañana. El aire pareció detenerse en la terraza. Clara sintió que el relicario de plata perdía su peso, como si el pasado finalmente hubiera sido redimido. La confesión de Hugo no era conveniencia, sino el grito de un hombre que había aprendido a amar a través de la mujer que creía estar rescatando. Ella se aferró a sus brazos, escuchando el latido de un corazón que ya no era de hielo. Hugo se apartó apenas unos centímetros, manteniendo una mano entrelazada con la de ella. Clara notó una solemnidad que superaba la de la inauguración. El millonario extrajo de su chaleco una pequeña caja de terciopelo azul oscuro. Al abrirla, reveló un anillo de diamantes de pureza extraordinaria que transformaba la luz de la luna en destellos de fuego blanco. No era una joya ostentosa para impresionar a la sociedad. Era una pieza de elegancia atemporal, sólida como la lealtad que los unía. Hugo no se arrodilló, pues estaban en un plano de igualdad absoluta. Sostuvo la caja entre ambos, permitiendo que Clara observara el símbolo que contrastaba con la alianza que Damián Cortés le había impuesto. Clara, este anillo no viene con cláusulas, aseguró con voz firme. El día de nuestra boda en Sevilla, entraste en la catedral como una prisionera y yo te saqué bajo un contrato de conveniencia para salvar tu vida. Pero hoy, frente a este Madrid que ya sabe de lo que eres capaz, te pido algo muy distinto. Clara observó el anillo con una plenitud que la desbordaba. Hugo tomó la joya entre sus dedos y esperó a que ella levantara la mirada. Quiero que seas mi esposa por elección propia, continuó él. Sin deudas familiares, sin amenazas de acreedores, sin contratos de protección legal. Te pido que te cases conmigo porque tú así lo decidas, con la libertad total de decir que no. Te ofrezco mi nombre, mi hogar y mi corazón como un socio y como tu igual. Este anillo es la promesa de que nunca volverás a ser invisible, de que caminaremos juntos porque eres la dueña de mi libertad. ¿Aceptarías ser mi esposa de verdad, Clara Orellana? Clara extendió sus dedos hacia él, sintiendo que el frío del metal se convertía en calor al deslizarse por su anular. El diamante encajaba a la perfección, una corona de luz para la mujer que aprendió a gobernar su vida sobre las cenizas de la traición. Sí, Hugo, acepto, respondió ella con una declaración triunfante. Acepto ser tu esposa porque ya no necesito que me salves, sino porque elijo que me acompañes. El contrato se ha convertido en nuestra verdad y no hay nada que prefiera más que construir mi eternidad a tu lado.
Bajo el cielo estrellado de Madrid, el gélido millonario finalmente se derritió, sellando el compromiso con un beso que no sabías a obligación, sino a la libertad compartida de dos almas que habían encontrado refugio. La joven pura de la boda había encontrado su destino como arquitecta de un amor que ninguna fortuna podría comprar. La justicia poética estaba completa y el futuro se abría ante ellos como un lienzo blanco, listo para ser pintado con la fuerza de una confianza que ya no conocía límites. El primer rayos de sol iluminó el diamante en la mano de Clara Orellana. Frente al espejo, su mente regresó a la Catedral de Sevilla, donde todo parecía destinado al desastre. Recordó el pánico, el vacío dejado por Damián y la amenaza de Óscar Aguirre cerniéndose sobre ella. En el epicentro de la ruina, una voz segura rasgó el terror. «Confía en mí», susurró Hugo Valente a la joven, que temblaba bajo un velo nupcial ya sin sentido. Aquella frase no fue solo una petición, sino el acta de nacimiento de una nueva mujer. La muchacha que temía ser vendida dio paso a la estratega de su propia redención. Teresa Serrano entró con una bandeja de plata y una sonrisa de aprobación. «El coche la espera para la reunión en la Torre Valente», señora anunció. Los socios del consejo están ansiosos por escucharla. «Hugo, ¿ha descansado bien?», preguntó Clara, ajustando su traje sastre marfil. «Sé que la herida del ataque aún le molesta. Apenas ha dormido, pero insiste en que su presencia hoy es vital. Los socios están inquietos por la nueva estructura de poder». «Es natural», respondió Clara. «En el pasado, mi lugar era una invisibilidad dolorosa. Hoy aprenderán a respetar mi voz». «Gracias, Teresa». Horas después, la sala de juntas de la Torre Valente bullía de expectación. Hugo observaba a Clara desde la cabecera con profunda admiración. «Señora Orellana», interrumpió el directivo principal, «este consejo exige rentabilidad. ¿Cómo justifica invertir 50 millones de euros en proyectos sociales tras un ataque que casi hunde nuestras acciones?» Clara se levantó, proyectando gráficos sobre la pared de cristal que daba al Paseo de la Castellana. «No es un gasto, es inteligencia estratégica», respondió con firmeza. «Óscar Aguirre nos atacó usando vacíos sociales que ignoramos. Mi fundación empodera a las comunidades que él usaba de escudo. Eliminamos su influencia desde la raíz. ¿Y qué garantiza que este modelo sea sostenible?», insistió otro socio. Hugo golpeó la mesa con su anillo, llenando el espacio con su voz autoritaria. «Lo garantiza su historial. Clara descubrió el fraude de Aguirre antes de que ustedes notaran una sola anomalía. No es solo un contrato de protección. Ella es la estratega más brillante de esta firma. Dudar de su visión es dudar de mi propio juicio». Ante la contundencia del magnate, la propuesta fue aprobada por unanimidad en un silencio sepulcral. Poco tiempo después, el palacete de la calle Velázquez resplandecía para celebrar su unión definitiva. Bajo el cielo de Madrid, en una ceremonia íntima que borraba la sombra de la farsa de Sevilla, Clara Orellana y Hugo Valente intercambiaron votos de igualdad y respeto. Ya no era la novia asustada, sino la dueña absoluta de su destino, caminando del brazo del hombre que le había devuelto la voz. Al intercambiar alianzas ante sus aliados, Clara miró a Hugo y recordó aquellas palabras en la catedral. El todo cambió, se había cumplido de la forma más radical. La joven humillada era ahora la soberana de su vida y la socia de un imperio. El acuerdo inicial de protección se había transformado en la mayor verdad de sus vidas, sellando un compromiso de amor que ninguna deuda podría comprar. Al final, la confianza no solo la había salvado, la había hecho invencible.